Para poder entender cómo es que se pudo sortear las problemáticas de la generación de la insulina transgénica que hemos usado como ejemplo y modelo, hay que entender un poquito acerca de los avances que se han ido haciendo a lo largo del tiempo eh, para poder concluir en cómo se logró sortear estas problemáticas y conseguir la insulina transgénica que ahora se vende en todo el mundo. ¿Ya? Empecemos con lo básico de genética. Los experimentos de Mendel, que ya lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Eh, Fue el primero que se dio cuenta de algunas cosas particulares con respecto a los mecanismos de reproducción sexual y cómo las características podían heredarse a los descendientes, eh, sin siquiera saber o conocer eh, que había algo que se llamaba ADN. ¿Ya? Después de Mendel, poco tiempo después, pero después de Mendel, ese caballero que está ahí abajo, Miesner, descubrió lo que conocemos como ADN. ¿Ya? Descubrió, entre comillas, porque lo que él hizo fue separar estructuras nucleares y allí encontró un elemento que precipitaba, una sal, ¿ya? Que precipitaba y como tenía características ácidas, ¿ya? Pasó a llamarse este tipo de ácido. Cuando se fue estudiando después las características de su composición, ya después adquirió el nombre completo. ¿Ya? Pero, pero fue un estudio de decir hay algo en el núcleo. De hecho, para ese entonces ni siquiera se pensaba que el núcleo fuese algo tan importante. ¿Ya? Se tenía claro de que las proteínas eran los elementos que hacían todo en la célula. Entonces, el postulado hasta ese entonces era de que algún grupo de proteínas eran las responsables de la herencia, no los ácidos nucleicos que apenas estaban recién conociendo. Eh, Como estaba en la zona central, en el núcleo, se le llamó ácido nucleico, en términos generales. ¿Ya? Y después ya se diferenció en ribo o desoxi. Eh, Poco tiempo después, ¿ya? Eh, Pudieron descubrir de que los núcleos no, en realidad no eran estructuras tan inertes como se pensaba, sino que sufrían cambios dependiendo de diferentes estados de la célula y particularmente se veían importantes antes del proceso de división. Entonces ahí ya empezaron a sospechar de que en las estructuras de los cromosomas debiera haber algo que se relacionase con el fenómeno hereditario. ¿Ya? Eh, Después, eh, Morgan y un montón de sus colaboradores, utilizando drosófilas que son... No, no es el mismo Fleming, ya es otro Fleming. Este no tiene nada que ver con el Fleming de la penicilina. Eh, Morgan, como les decía, utilizó drosófilas, que son las moscas de la fruta, y tuvo la suerte de que consiguió o pudo visualizar drosófilas que tenían cromosomas raros y al hacer comparaciones microscópicas de las características fenotípicas de las moscas con las características de los cromosomas, pudo darse cuenta de que cuando tenían un tipo de cromosoma, tenían una característica, por ejemplo, ojos blancos, cuando tenían otro tipo de cromosoma, tenían otra característica de ojos rojos. Y así pudieron tener la primera apreciación de que en realidad los genes estaban en los cromosomas, ¿ya? Llamándose ya o asociándose el término gene a aquella característica molecular que se relacionaba con una característica en el fenotipo, ¿ya? En la estructura física. Uno de los alumnos de Morgan, Stutterband, realizó el primer mapa genético,
¿ya? Y fue capaz en los cromosomas de estas moscas, indicar en esta porción del cromosoma está el gen que codifica para el color de ojos. En esta otra parte está el que codifica para el número de cerdas que tienen en la parte del abdomen. En esta codifica la generación de ojos, de brazos y así. Varios genes ubicados en cada uno de los cromosomas que tienen estos pequeños bichos, ¿ya? Entonces, ahora ya tenía claro de que los cromosomas eran los importantes en el, el, el tema de la manifestación fenotípica. Eh, Poco después, Griffith, Griffith descubrió que el material hereditario podía transferirse de una célula a otra. Esto fue algo genial, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Tenía dos tipos de bacterias. Una bacteria que no era patógena y una que sí era mortal, ¿ya? Entonces, cuando inyectaba a ratones, eh, por si se quejan, la ciencia siempre ha sido así, ha llevado al costo de hartos seres vivos, ¿ya? Eh, Cuando inyectaba cepas no patógenas sobre ratones, no les pasaba nada. Cuando le inyectaba a ratones con cepas virulentas, se morían. Si calentaba las cepas patógenas, si las calentaba, o sea, las mataba a las bacterias, ¿ya? Las hacía hervir y luego los inyectaba sobre los ratones, no se morían. Significaba de que como los patógenos estaban muertos, ya no infectaban a este ratón. Y también se le ocurrió mezclar la cepa no virulenta viva con los restos de la cepa patógena. Y los ratones se murieron. ¿Ok? Y cuando tomó muestras del ratón muerto, encontró cepas que ahora eran patógenas. ¿Ya? Pero lo repitió varias veces porque pudo haberse equivocado o lo que sea. Y al final concluyó de que las bacterias no patógenas habían tomado cosas de la bacteria patógena, de los restos que quedaban de la bacteria patógena, para adquirir una capacidad nueva, que las hacía ahora también patógenas. ¿Ok? Entonces, este descubrimiento fue genial porque fue el primero en donde se puede evidenciar que un ser vivo puede tomar cosas de otro ser vivo para cambiar su fenotipo. ¿Ya? ¿Qué cosas todavía no se sabía? Eh, Después de esto, recién después de esto, se demostró de que, ahí está mal escrito, que que el ADN estaba en en los cromosomas, ¿ya? Entonces, recién se pudo evidenciar aquí de que el ácido nucleico de que estaban hablando constituía los genes y que por lo tanto, el ADN debería ser la molécula que codifica las características, ¿ya? Eh, Poco después, en diversos ensayos, se demostró de que las proteínas eran codificadas por los genes, es decir, había una relación entre el contenido del ácido nucleico con el contenido de la proteína, y en base a todo esto, se decidió hacer un ensayo, que lo hicieron otras personajes que están acá, Avery y otros más, para determinar en general cuál de los diferentes componentes que hay en un ser vivo, cuál de las macromoléculas era la responsable de transferir las características fenotípicas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hizo? Eh, tomó, hizo un ensayo muy parecido al que había hecho eh, antes Griffith con los ratones y las cepas de bacterias, pero más específico. ¿Ya? Tomó la cepa virulenta, la cepa que generaba la muerte, la, la hizo, la hizo hervir, ¿ya? Y ahora se dedicó a en cada uno de los de diferentes muestras agregarle una enzima diferente, ¿ya? Una enzima diferente.
Eh, como ya se conocían las enzimas, ya se podía hacer purificación, etcétera, ya se podía específicamente utilizar algún tipo de enzima particular. En este caso son enzimas de degradación. ¿Ya? Entonces, en 5 tubos diferentes, agregó 5 enzimas diferentes a cada uno. En una le agregó RNasas. O sea, en esta muestra se conservaba todo menos el RNA. ¿Ya? Quedaban proteínas, quedaba DNA, quedaban lípidos, etc. A otra proteasa, DNasa, lipasa y carboxilasas. ¿Ok? Es decir, eliminó uno de los componentes de los restos que quedaban, eliminó uno de los componentes en cada tubo. Cuando, cuando hizo las mezclas de los restos con bacterias no virulentas, ¿ya? Con bacterias no virulentas, la, la, la única bacterias que no fueron capaces de adquirir capacidad virulenta fueron aquellas en donde se había destruido el DNA. ¿Okay? En todas las demás muestras quedaba DNA, porque en la primera se eliminó RNA, pero quedaba DNA, proteínas y todo lo demás. En la segunda quedaba DNA, RNA, no había proteínas. En la tercera no había DNA, había todo lo demás. En la cuarta no habían lípidos, en la última no habían carbohidratos. Y con esto se demostró de que lo que tomaban las bacterias que las cambiaba y que les daba nuevas propiedades era el DNA. ¿Ya? Después se corroboró de otras formas, pero este ensayo fue el que vino a demostrar que si se transfiere material genético, DNA ya conocido ahora, de una célula a otra, podemos darle características nuevas. Y específicamente DNA. Las otras moléculas no sirven. ¿Ya? Con esto se demostró que literalmente el DNA era el material genético que se tenía en las células. ¿Ya? Eh, un poco después, Chargaff, no sé si se acuerdan de él, que ahora se conocen como las leyes de Chargaff, hizo estudios también con un montón de especies y encontró de que siempre había cantidades proporcionales de adenina, timina, citosina, guanina, de purinas con pirimidinas. Eh, y postuló que probablemente el material genético tenía interacciones correspondientes para que pueda ser de que en todos los casos las cantidades siempre sean iguales. Porque si fuese una sola cadena, sería imposible de que por azar existiesen cantidades iguales siempre de adenina con timina. ¿Ya? Eh, este trabajo de Chargaff dio pie a que después se le ocurriera a Crick eh, que el DNA debería ser una hebra doble, para que estén donde están relacionadas la, las adeninas con las timinas y las citosinas con las guaninas. ¿Ya? Después, eh, hay un montón de historias sabrosas en esta temática. ¿Ya? Eh, por ejemplo, se dice que Watson anduvo cortejando a Rosalind Franklin para poder echarle una mirada a sus trabajos. ¿Ya? Otros dicen que directamente los robaron los trabajos. Ya hay un montón de historias ahí que no vale la pena meterse mucho. Pero el punto es que basándose en los trabajos de Rosalind Franklin, también de Wilkinson, basándose en lo que ya Chargaff había encontrado, propusieron que la estructura del ADN era una espiral, confirmada eh, por las primeras fotografías, que se supone que es la imagen más conocida de la ciencia, eh, eh, del ADN. ¿Ya? Esta doble cadena antiparalela. Y el solo hecho de postular esto, de postular y de determinar que el DNA era así, dio pie para que se entendiera montones de procesos con respecto tanto a la expresión de genes como a la duplicación de material genético. ¿Ya? Porque siendo una hebra antiparalela, rápidamente uno entiende
que para poder copiarse solo necesita separarse y agregar los nucleótidos que la complementan. Que para poder hacer una expresión génica se hace posible separando las hebras y generando una copia de RNA que también complementan, ¿ya? Y así, el solo hecho de que se pudiese determinar la estructura del ADN dio pie a una enorme cantidad de respuestas a preguntas que se hacían con respecto a cómo se generaba el proceso de transformación desde DNA hasta proteínas, ¿ya? Después, hay otros eventos que son importantes relacionados con la biología molecular, en donde cerca del año 70 ya, Geller descubre unas enzimas que son capaces de pegar fragmentos de ADN, ¿ya? Y las llamó ligasas. Las llamó ligasas. Enzimas que pegan. Y ahí, bueno, hay varios tipos. Hay enzimas que pegan fragmentos que se llaman fragmentos cohesivos, que son un lado más largo que el otro. Otras que pegan fragmentos romos. Hay un montón de variantes, ¿ya? Eh, Después, poco después, otro grupo de investigadores, con Natanz a la cabeza, descubrieron en un grupo de bacterias, enzimas que eran capaces de cortar eh, el ADN, ¿ya? Eh, y de estas también encontraron montones. Entonces, eh, con estas dos cosas, ya se tenía disponible dos herramientas moleculares. Una que corta el ADN y otra que pega el ADN. ¿Ok? Y lo único que faltaba es que a alguien se ocurriera cortar de un lado y pegar en otro. No pasó mucho tiempo, ¿ya? Poquito tiempo después de que se descubrieran las enzimas que cortan, uh, esta pareja de investigadores estaban en una convención en Miami tomándose unos mojitos y se les ocurrió la idea, ¿ya? Se les ocurrió la idea, conversando, de cortar ADN de una bacteria y pasársela a otra bacteria a ver si se incorporaba o no. Y se fueron a trabajar al laboratorio, no hace rato, sino que duró varios meses el trabajo, ya no es que fuera instantáneo. Pero a lo largo de un periodo de tiempo no muy largo, ya no muy largo, lograron hacer eso. Lograron cortar el ADN, o sea, separar una bacteria, tomar ADN, cortarlo, ¿ya? Y esos fragmentos metérselos en el ADN de otra bacteria, ¿ya? Lo fantástico de todo esto es que nunca supieron, bueno, hasta ese entonces no se supo qué es lo que habían transferido, ¿ya? No se supo qué es lo que habían transferido porque la secuenciación todavía es posterior. Todavía no se había aprendido a secuenciar el ADN. Entonces lo que ellos hicieron fue que, ¿cómo supieron de que habían transferido algo? Porque el ADN que encontraron era más grande que el original, ¿ya? Y eso en un gel se podía apreciar. Y fue recién después, cuando en el año 77 a Sanger y Gilbert se les ocurrió una forma de secuenciar el material genético que pudieron ver qué le habían pasado de una bacteria a otra, ¿ya? Entonces el primer transgénico que se hizo fue un transgénico a ciegas prácticamente. ¿Okay? Eh, esta forma de secuenciar que fue propuesta por Sanger ya está en desuso. Ya está en desuso, ha quedado obsoleta con las técnicas nuevas, que son mucho más rápidas, eficientes, pero permitió empezar a determinar secuencia de todas partes. Y se puso de moda empezar a secuenciar. Imagínense, en el año 77, ¿ya? Eh, Ahí casi acababa de nacer yo, mucho tiempo atrás. Otra de las cosas geniales que pasó de descubrimientos o de invenciones fue cuando Kary Mullis, ese tipo que está ahí, que le encanta surfear, desarrolló lo que se ha llamado como la reacción en cadena de la polimerasa.
la famosa PCR, ¿ya? Se le ocurrió lo siguiente. Los seres vivos, los seres vivos, para poder copiar su ADN, para poder copiar, lo que hacen es utilizan enzimas que se llaman helicasas, y que abren el ADN y lo separan en dos cadenas. Y luego se toman polimerasas y las polimerasas hacen las copias. Pero la doble hebra de ADN está apenas está unida por puentes de hidrógeno, que son puentes débiles. Por lo tanto, si nosotros calentamos un poco el ADN, no tanto como para que se hidrolicen los enlaces peptídicos, solo un poco, las hebras se van a separar. Y habiendo separado las hebras, podemos colocarle una enzima para que empiece a hacer la síntesis de la copia, de la complementaria. ¿Ok? Las polimerasas necesitan cebadores. ¿Ya? Necesitan ¿recuerdan ustedes los cebadores, los RNA? Y se le ocurrió colocarle cebadores, pero en vez de cebadores de RNA, que son más difíciles de fabricar y se degradan más rápido, cebadores de DNA. Y funcionó. ¿Ya? Entonces, y esta técnica la vamos a desarrollar con más detalle mañana, fue capaz de poder amplificar el ADN. Porque uno de los problemas cuando uno trabaja con ADN es que las cantidades a veces de las que uno dispone no son muy altas, ¿ya? No son muy altas. Por ejemplo, ahora imagínense en el caso de, no sé, un crimen, que puede haber quedado de resto una gota. En una gota de sangre, lo que más hay glóbulos rojos y hay unos cuantos glóbulos blancos. Si tomamos esa muestra, ¿ya? Y queremos analizar el ADN de esos, vamos a ver una cantidad muy baja de ADN. Para trabajar en biología molecular se requieren cantidades más grandes. Y él encontró esta forma de hacerlo. Se separa el ADN, se hace copia de cada cadena y ya tenemos dos. Si repetimos lo que hemos hecho, separar las hebras con calor y hacer después de que las polimerasas las copie, tenemos cuatro. Y en cada ciclo vamos duplicando. Es tan genial de que en 30 ciclos, ¿ya? En 30 ciclos pasamos de una copia a varios millones de copias. ¿Ok? Y por eso es que esta técnica es tan importante y tan interesante. Además de que haciéndole modificaciones como se han hecho, variaciones, arreglos de la técnica, se puede utilizar para montones de procesos que ya conversaremos después. ¿Ya? Pero esta fue una técnica genial que permitió aumentar la cantidad de la muestra con las cuales trabajar. ¿Ya? Y teniendo, aparte de eso, se puede, dentro de esta reacción, seleccionar específicamente qué quiero amplificar. No todo el ADN, sino de partes específicas que yo quisiera amplificar. ¿Ok? Entonces, en base a esto, la facilidad para poder amplificar el ADN, las técnicas de secuenciación, etcétera, etcétera, se pudieron empezar a hacer lecturas de grandes segmentos genómicos, incluyendo genomas enteros. ¿Ya? Antes del año 95, ¿ya? Ustedes probablemente no nacían todavía, eh, ya se habían secuenciado varios virus. La primera bacteria que se secuenció fue la que produce una Haemophilus. ¿Ya? Después se empezó a secuenciar cosas más grandes. ¿Ya? Para el año 96 ya teníamos la levadura, que tiene un genoma no tan grande para ser eucariota. Gusanos, ¿ya? Como el Canorhabditis. Y después seguimos con montones de cosas. Y obviamente una de las que se tenía como en mira era la secuenciación del genoma humano. Ahí también hay un montón de historias sabrosas. ¿Ya? Eh, Hubo una competencia entre el proyecto Genoma Humano, que estaba formado por gente de muchos países, que hacía segmento por segmento la secuenciación, y también de una compañía de este millonario, Craig Venter,
Celera Genomics, que hacía otro tipo de secuenciación en masa, que los alcanzó pronto y después publicaron en conjunto simultáneamente los resultados del genoma casi completo, ¿ya? Uno en la Science y otro en la Nature, que son las dos revistas más importantes en el mundo de ciencia, ¿ok? Y esto permitió conocer una enorme cantidad de datos del genoma y sorprendernos con algunos de ellos. Una cosa curiosa es que se dice que el proyecto Genoma Humano tomó el ADN de 12 personas de diferentes partes del mundo para hacer la secuenciación, ¿ya? En cambio, la compañía Celera Genomics, que es una compañía privada, se dice que lo que secuenciaron fue el genoma de su dueño, de Craig Venter, ¿ya? Pero no es algo que se haya comprobado. Entonces, conociendo todo esto, ¿cómo se sortearon los problemáticas moleculares para poder generar la insulina? Bueno, en primer lugar, para el primer problema, en donde teníamos de que el genoma es muy grande y los genes son cosas chiquitas, lo solucionó la PCR, ¿ya? La PCR es capaz de discriminar de millones de secuencias de cadenas que existan, algunas cadenas específicas con una secuencia, una secuencia siempre y cuando yo la conozca. Porque yo puedo colocar los primers o partidores o cebadores eh, específicos, ¿ya?, para un gen y la PCR ignorará todo lo demás. Entonces, se, eh, el problema de encontrar una aguja en un pasar, una aguja en un pajar, se soluciona con la PCR, porque la PCR ignora toda la paja y solamente se queda con la aguja, ¿ya? Y así podemos, dentro de todo el genoma humano, específicamente amplificar solamente un gen, conociendo la secuencia, ¿ya? Entonces, se necesitaba conocer la secuencia del genoma, se necesitaba la PCR. Y con eso se solucionó. Ya tengo mi gen separado en montones de copias y puedo manejarlo como yo quiera. El segundo problema y tercero tenían que ver con que las bacterias degradan cosas extrañas que se les coloca, ADN extraño. Eh, y además, no solamente necesitamos agregarle ADN extraño, sino que la bacteria lo reconozca como propio. Pero para ese entonces ya se conocían las diferencias entre los promotores bacterianos, los promotores eucariotas. Se conocía, por ejemplo, de que las bacterias tienen DNA circular y los eucariotas DNA lineal. Se conocía de que los DNAs circulares de bacterias necesitan una estructura especial. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó un plásmido de bacteria, que es una estructura cerrada circular, se lo cortó, se lo abrió, ¿ya? Se lo abrió a este plásmido y en el sitio de apertura se colocó el gen de interés. Pero el gen de interés, que en este caso era la insulina, no se lo colocó completo, ¿ya? No se lo colocó completo, porque si lo colocamos completo tendría los intrones y la bacteria no va a reconocerlos como intrones porque no usan esas estrategias. Se colocó un gen sin intrones, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer eso? Se toma un RNA mensajero y se hace retrotranscripción y yo tengo la secuencia del gen sin intrones. Y eso fue lo que se colocó acá, ¿ya? Eso se colocó acá. Además, no se usó los promotores originales del ser humano, sino que se le colocó un promotor de bacteria fuerte para que las bacterias, los factores, la polimerasa, los factores sigma de bacteria, reconozcan a esto como si fuese algo propio y lo expresen, ¿ya? Además, se colocó secuencias terminadoras y además se le colocó secuencias de exportación, porque no nos interesa que la insulina se quede dentro de la bacteria, sino que lo expulse al medio, porque lo que vamos a colectar nosotros después va a ser el medio, ¿ya? En donde crezca. De esta forma nos evitamos el problema de que la bacteria lo degrade y además obligamos a la bacteria, le engañamos, para que produzca la proteína. ¿Okay? Tenemos nuestro plásmido listo. Todavía no terminamos con los problemas, porque otro de los problemas grandes era cómo selecciono
si los métodos de inserción son diferentes, o sea, son deficientes. Eh, Imagínense que yo tengo una bacteria que no tiene resistencia contra un determinado antibiótico, por ejemplo, ampicilina. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer crecer en un medio de cultivo, en una placa, bacterias eh, que no son resistentes, no voy a poder. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el mismo plásmido, este de acá, en el mismo plásmido, yo tengo un gen de resistencia, ¿ya? Un gen de resistencia. Eh, Este gen va a producir una proteína que va a permitir que la bacteria que tenga el plásmido sea resistente la, a la ampicilina. Entonces, ¿qué es lo que hago? En un tubito, yo voy a tener millones de bacterias originales, sin plásmido, ¿ya? Y voy a tratar de que se combinen, de que algunas bacterias puedan incorporar el plásmido recombinante que yo he creado, ¿ok? Y en la placa de cultivo, yo tendré el medio y en el medio tendré agregado la ampicilina, el antibiótico. Entonces, cuando yo ponga a crecer sobre esta placa las bacterias, ¿ya? Que van a ser acá miles de millones de bacterias, solo van a crecer, solo van a crecer aquellas que hayan incorporado el plásmido. Y las que no le hayan incorporado, las que no hayan tomado nada, no van a poder crecer porque hay ampicilina. Y de esa forma yo estoy seleccionando solamente bacterias recombinantes. Y las demás se mueren. Y eliminé el problema de la aguja en un pajar. Además, hay otra forma que también ayuda, que en el sitio donde se coloca el inserto, hay un gen marcador, ¿ya? De modo de que el mismo plásmido permite de que si yo coloco un inserto, la colonia sea blanca. Y si yo no coloco el inserto, o sea, no se logra porque recuerden que todo esto son procesos enzimáticos. En un tubo de ensayo, yo agarro plásmido, lo corto. Luego le agrego la secuencia de la PCR que yo voy a haber conseguido y los junto y con enzimas los pego. Entonces, eh, algunos plásmidos van a estar con inserto, algunos plásmidos sin inserto, incluso algunos plásmidos abiertos, porque como es enzimático, algunas funcionan y algunas no. ¿Ya? Entonces, las colonias que sean azules serán colonias que no tienen el gen de interés. Y solamente las blancas serán colonias que tienen el fragmento de ADN que yo quiero, que me interesa. Entonces se hace fácil la selección. ¿Ya? Yo tomaré de estas para asegurarme, puedo hacer secuenciación y digo, sí, logré incorporar el gen. Para asegurarme, yo puedo tomar y hacer un pequeño cultivo y ver si es que producen o no la insulina. Y una vez que ya tengo todo esto listo, yo puedo llevarlo a un bioreactor. Y aquí le doy a las bacterias las condiciones adecuadas de temperatura, las condiciones de nutrientes, de CO2, de pH, para que crezcan en enormes cantidades y que produzcan también en grandes cantidades el producto. Finalmente, ¿qué es lo que hago? Lo separo. Centrifugo y elimino las bacterias. Puedo hacer cromatografía, puedo hacer alguna forma. Y yo separo específicamente las proteínas de insulina de todo lo demás que pueda haber en el medio. De bacterias, de otras proteínas, de restos, de medio, de lo que sea. Se hace una purificación. Por eso es que han sido importantes todos los tipos de avances que yo les mostraba, de separación, de secuenciación, de determinación de secuencias, etcétera. ¿Ya? Y así se logró la humulina. ¿Okay? Fíjense el año que se logró esto, en 1981. ¿Ya? En 1981. Eh, y así como la insulina humana de origen transgénico, en la actualidad
una enorme cantidad de compuestos proteicos que se usan como medicina en humanos son generados de esta manera, ¿ya? Son generados de esta manera, eh, haciendo de que la ingeniería genética haya cambiado la, la medicina moderna. ¿Ya? ¿Qué hay? ¿Qué otras cosas hay hasta ahora? Bueno, hay montones de proteínas que se producen como por ingeniería genética, ¿ya? Para aditivos de dietas de animales, se han generado nuevos animales transgénicos, ¿ya? También se puede hacer, en lugar de hacer crecer la proteína en una bacteria, se la puede poner en animales, ¿ya? Por ejemplo, este ratón produce en su leche una beta lactoglobulina, ¿ya? Eh, en cerdos se produce proteína C humana, ¿ya? Para personas que tienen hemofilia. La hormona de crecimiento, que también se le da a personas que tienen, a niños que están con algún tipo de problemática, también se produce, en este caso se hizo de una proteína para que se produzca en el semen del cerdo. Después, al cerdo, del semen se extrae la proteína, se separan y así. La antitrombina en la leche de cabras, ¿ya? También en unas cabras, esto fue genial, eh, le hicieron que produzcan tela de araña, ¿ya? Y luego se extrae la proteína de la leche de la cabra y esa proteína, como es altamente resistente, se usa para generar chalecos que son como equivalentes a los Kevlar, ¿ya? Entonces, el Kevlar es un chaleco que es antibalas, pero es más pesado. Estos son chalecos más ligeros, pero de igual resistencia, ¿ya? Son algunas cosas geniales que se han ido creando, ¿ya? También se han generado transgénicos humanizados. Por ejemplo, aquí pueden ver, este es un ratón humanizado, ¿ya? Este ratón tiene el sistema inmune similar al humano, de modo de que cualquier cosa que se traspase del ratón al humano no va a generar anticuerpos o rechazo, ¿ya? Y aquí se coloca debajo de la piel del ratón una estructura y se hace crecer tejido. Esto es para personas que han perdido una oreja, un pedazo de nariz, algunos órganos, ¿ya? En otros casos, por ejemplo, el tema del trasplante de órganos es importante porque a pesar de que mueren harta gente, no todos los que mueren son viables sus órganos para donar. Entonces, lo que se ha hecho también en algunos lugares es tener criar animales con sistema inmune humano y luego aprovechar los órganos. ¿Ya? Por ejemplo, de cerdos se extraen corazón, que es muy parecido al humano, pero es un corazón humanizado, porque tiene proteínas y elementos eh, que lo hacen que sea compatible con un humano. ¿Ya? Nuevos cultivos con cosas ventajosas, resistencia a herbicidas, producción de sus propios pesticidas. ¿Ya? Un caso genial fue el caso del arroz dorado. En el Asia hay mucha gente. China y la India son los países que tienen la mayor cantidad de población de humanos, ¿ya? Eh, y sin embargo, hay muchos lugares en donde el alimento básico que se consume es el arroz, eh, lo cual hace de que muchas personas tengan deficiencias en algunas vitaminas, ¿ya? Sobre todo en vitamina A, que es importante para la piel, para la vista, etcétera. Entonces se decidió generar un proyecto para agregar genes al arroz para que produzca la provitamina A, beta-carotenos. Como los beta-carotenos son pigmentos, el arroz resultó amarillento y por eso se llamó arroz dorado, ¿ya? También acá hay trasfondo político económico, porque la compañía que se dedicó a hacer este trabajo eh, originalmente era para que el arroz sea distribuido entre la gente pobre de la India y de China, ¿ya? Pero después quiso venderlo. Entonces, varias universidades de la India se juntaron, volvieron a hacer proyectos, sacaron un nuevo arroz y esta vez sí lo están distribuyendo entre esas personas para que
para que dentro de su alimentación al menos reciban un suplemento de vitamina A. ¿Ya? Eh, en algunos casos se han utilizado transgenia para mejorar características de algunos animales. ¿Ya? Por ejemplo, estos salmones que están acá son de la misma edad, solo que el de abajo es un salmón que tiene doble copia de la hormona de crecimiento. Entonces, come más, crece más en el mismo tiempo. En vez de tener salmones listos para la venta en, no sé, 6 meses, los tienen en 3, una cosa así. ¿Ya? Eh, Se han generado también nuevos antibióticos utilizando sistemas vegetales. ¿Ya? Una papa transgénica que produce una subunidad contra la enterotoxina de la Vibrio cholera, anticuerpos contra el herpes, ¿ya? Eh, en el tabaco, anticuerpos contra la caries y así. En terapia génica también es genial. Estos aparatitos que se ven acá, estos tubos, son una especie de páncreas artificiales. ¿Ya? Adentro de estos hay células de cerdo, pero humanizadas, que tienen células de páncreas, que tienen el gen de la insulina humana. ¿Ya? Entonces, estos están por dentro del paciente, aquí pueden ver, conectados al sistema sanguíneo del paciente. Entonces, cuando el paciente consume algo con azúcares, el azúcar llega a la sangre, pasa por estos tubos y estos funcionan como si fuese un páncreas. Al entrar la sangre con glucosa, estimulan de que liberen insulina. ¿Ya? Son algunos tipos de terapia que se han logrado. Y así tenemos una enorme cantidad de compuestos eh, importantes en el área de salud, sobre todo por lo que estudian ustedes, ¿ya? Vacunas, enzimas, hormonas, factores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, las últimas joyitas que tenemos son capacidad de poder analizar miles de genes a la vez, ¿ya? Hacer diagnóstico. Ahora una persona tiene la posibilidad de pedirle a una compañía, cuesta varios millones de pesos, sí, que le haga un análisis de su genoma. Y le van a hacer análisis para cientos de enfermedades. Y le pueden decir, ¿sabe qué? Usted tiene la posibilidad de que en 15 años le dé páncreas, le dé cáncer de páncreas, o que le dé cáncer de huesos, o cáncer de mama, etcétera. Y en base a eso se pueden prevenir en algunos casos, o para un montón de otras enfermedades. ¿Ya? Son cosas geniales que se están haciendo ahora y que ya existen de manera natural. ¿Ya? Se llaman los chips de microarreglo. Eh, También lo más cool que se tiene últimamente es la edición de genomas, utilizando la maquinaria de bacterias que se llama la CRISPR-Cas, que la vamos a conversar con más detalle adelante, pero que es una serie de formas en las cuales en un organismo adulto se puede cambiar un gen. ¿Ya? Hay personas que lo han hecho incluso por tonteras, porque es muy fácil de realizar. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que tenía ojos café se inyectó este sistema para cambiar los ojos a azules. Los efectos no son completamente en todas las células, así que quedó como mezcla de café con celeste. Pero para cosas como esas se ha hecho. Imagínense para todo lo demás que puede lograrse en personas que sí tienen deficiencias genéticas que les complican la vida. ¿Ya? Hay un montón de cosas que se están haciendo acá. Eh, la ingeniería genética no deja de tener problemas, porque como toda técnica usada por humanos, a veces puede ser abusada de ella. ¿Ya? Algunos casos, por ejemplo, no fueron pensados adecuadamente y a unos científicos, me parece que eran de Israel, no me acuerdo, se les ocurrió hacer un pollo eh, que tuviese menos plumas para facilitar el proceso de desplumarlo cuando están muertos, ¿ya? Pero las plumas existen por algo, ¿ya? Hay cosas que existen en la naturaleza, en los seres vivos que han desarrollado evolutivamente por una razón. Entonces, estos animales vivían menos, no se alimentaban bien, tenían enfermedades, problemas de la piel, etcétera, etcétera, porque justamente era un cambio bastante drástico. ¿Ya? Otros científicos, unos españoles, se les ocurrió poner a una planta
que produzca el veneno de un alacrán para combatir a los insectos que se comían a las plantas. Pero eso es como querer matar una mosca con un cañón, ¿ya? Entonces, cuando no se piensan correctamente las cosas, pueden generarse problemáticas. Pero en general son muy pocos la- las consecuencias de los problemas de transgénicos que han salido a la luz, ¿ya? Que realmente han sido importantes. Lo que sí, esta técnica está llena de mitos, exageraciones eh, y un tabú. Y que considero de que culturizando a las poblaciones se va a entender como algo que está produciendo una enorme cantidad de beneficios a la humanidad. ¿Ya? Bien. Me pasé un poquito, pero ya terminamos la clase.